Muy bien, buenas noches a todos. Mi nombre es Juan Carlos Torres, soy médico neurólogo. Pues estoy feliz de ser facilitador en esta versión del diplomado de neuropsicología. Pues vamos a empezar un poquito haciendo una introducción a las neurociencias. Yo sé que saben mucho ustedes, probablemente incluso algunas cosas mejor que muchos de otras personas, pero bueno, vamos a tratar de recordar algunos conceptos básicos y ver cómo se está desarrollando las neurociencias en el mundo y ahí cómo esto pues nos va a llegar a nosotros cualquier ratito. Muy bien, cuando hacemos la introducción acerca de las neurociencias, ¿qué es lo que podemos decir? Que básicamente surgen del interés científico respecto a la forma de pensar y actuar del ser humano desde el punto de vista anatómico y fisiológico del sistema nervioso. Obviamente aún falta comprender algunos misterios del funcionamiento del cerebro, pero las neurociencias dedican esfuerzos para obtener los conocimientos que permitirán ser utilizados a favor de la humanidad. La historia de las neurociencias, como vamos a ver, se remonta a muchísimos, pero muchísimos años, pero es en estas últimas 2 décadas donde obviamente se han descubierto muchísimas cosas, ¿no? Entonces, esa es la idea con este gráfico, donde pueden ver que está saliendo la luz del cerebro, ¿no? Entonces, ya vamos a ir conociendo muchísimo más acerca de todo este campo. Bueno, entonces, lo que nosotros debemos saber es que las neurociencias es un campo dedicado al estudio del sistema nervioso. Creo que no hay duda en eso, ¿no? Se ve tradicionalmente como rama de las ciencias biológicas y eso es lo que se ha ido desarrollando desde hace muchos años, pero, como decía, sin embargo, recientemente se han producido investigaciones que convergen con otras ciencias, principalmente con el cognoscitivismo, ¿de acuerdo? Pero no se olviden que en este momento básicamente este cognoscitivismo se presenta en diferentes áreas del conocimiento, valga la redundancia. No se olviden que la neurociencia es una palabra de moda, ¿no? Hay neuroeconomía, hay neuromarketing, ¿de acuerdo? Entonces, hay varias cosas que se están desarrollando y se está tratando de entender cómo el cerebro, su fisiología y su representación dentro de lo que son los esquemas mentales intervienen en la vida diaria de las personas. ¿De acuerdo? El objeto de estudio directo, pues básicamente es el sistema nervioso, como dice ahí. Se enfoca desde varios niveles de estudio, como vamos a ver más adelante. Hay un nivel molecular, hay un nivel celular, hay un nivel sistémico, y obviamente hay un nivel que abarca la parte cognitiva desde el punto de vista de las ciencias biológicas, desde el punto de vista de las ciencias sociales, ¿de acuerdo? Entonces esto ha ido creciendo muchísimo. No se olviden que en los últimos años hay lo que se llama la neurociencia cognitiva y es en base a esto pues que se han logrado desarrollar muchos conceptos sobre cómo es el aprendizaje y cómo nosotros nos relacionamos con el mundo y cómo aprendemos de este, ¿no? Bueno, la historia del desarrollo de las neurociencias pues es de muchos años. No se olviden que la cultura, la arquitectura, la ciencia, el arte y básicamente todo se origina en el cerebro. Uno de mis profesores decía que básicamente el cerebro es el único órgano que segrega ideas, ¿no? Que secreta ideas. Entonces yo creo que él tiene toda la razón. Por eso, al ser un órgano bastante complejo, tanto anatomistas, químicos, fisiólogos, sociólogos, etcétera, etcétera, y todas las áreas, obviamente psicólogos también han profundizado en el estudio de lo que es este sistema nervioso, las estructuras del sistema nervioso, produciendo avances significativos en el estudio y la comprensión del mismo, y además se realizó, como les he dicho, una diversificación mayor de las neurociencias. Por eso es que se va estudiando desde todo punto de vista, ¿no? Entonces, como verán ahí, nuestro cerebro hace ejercicio y nosotros obviamente estamos tratando de entenderlo más todas las veces, ¿no?
Cuando hablamos de las primeras referencias del cerebro, tenemos que remontarnos muchísimos años atrás, ¿no? Básicamente a 3000 años antes de Cristo. En 1885 aparece este papiro que se llama el papiro de Schmidt, que es un papiro egipcio, que viene de una de las dinastías egipcias del siglo XVI antes de Cristo, donde se habla de las famosas trepanaciones. ¿Por qué se realizaban estas trepanaciones? Se pensaba que algunos males venían obviamente de los demonios y que estos se alojaban en el cerebro, o que eran humores o gases que se concentraban en el cerebro, que se acumulaban ahí y que provocaban estos males, ¿no? Entonces, estos males podrían ser cefaleas, dolores de cabeza, podrían ser epilepsia, podría ser demencia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacían? Para tratar de sacar esos humores, realizaban las trepanaciones. No se olviden que en nuestro medio, básicamente con la cultura incaica, ¿de acuerdo? Se han encontrado también estos cráneos en los cuales había estos agujeros o trepanaciones, y también se consideraba que pues podía ser este mismo tipo de razonamiento, o que, digamos, estos cirujanos que hacían estos tratamientos trataban de salvar la vida de estas personas después de que habían sufrido un traumatismo cráneoencefálico o habían tenido algún otro problema de tipo neurológico, ¿no? Obviamente este tipo de procedimientos incluso se van a seguir realizando hasta la Edad Media, donde se hacían pues estas trepanaciones, principalmente estas personas que se los consideraba endemoniados, ¿no? Que básicamente en muchos casos eran epilépticos o esquizofrénicos, ¿no? Entonces, este tipo de prácticas ya se realizaba, como ven ahí, hace muchísimos años. Por otra parte, también hay algunas otras referencias, principalmente relacionadas con la cultura china, donde hay escritos que muestran que ya en el año 2700 a.C., durante el imperio de Xiongnu, había un arte ancestral en la cual se trataba de realizar una estimulación mínima a través de estimular mediante agujas, que en ese momento podían ser de agujas de hueso o de metal, ¿de acuerdo? Sobre ciertos puntos, y esto permitía la estimulación del sistema nervioso. Obviamente esto podría ser en algún momento llamado una pseudociencia, pero haya habido algunos estudios en los cuales se ha visto que estos canales de energía, que en realidad aparentemente no son canales de energía, sino son terminaciones en las cuales se puede estimular el sistema nervioso autónomo, pues pueden realizar un efecto sobre el sistema nervioso, tanto central como periférico. Es por eso que en muchos casos el dolor se puede tratar con este tipo digamos, de terapias. Por otra parte, ya en la Edad Antigua, ya hablando de los clásicos griegos y romanos, podemos mencionar a dos. Uno es Demócrito, que dice que el cerebro es quien controla las funciones superiores y también habla de la actividad nerviosa, fíjense. Obviamente esto podría ser más que todo, más que un hecho científico, podría haber sido una intuición, o podría estar basado en observaciones. No se olviden que en esa época había muchas guerras, ¿no? Entonces muchos soldados, muchas personas sufrían traumatismos craneoencefálicos. Y obviamente si alguno sobrevivía, podía haber presentado alteración tanto en la memoria, lenguaje, funciones motoras sensitivas. Entonces, en base a ese tipo de razonamiento, pues es que Demócrito localiza las funciones superiores en el cerebro, ¿no? Por otra parte, Galeno, y esto hablando más ya de la medicina romana en el siglo II, entendió asimismo que el cerebro era el órgano central de la percepción, es decir, en la cual nosotros podemos recibir toda la información de nuestro medio, ¿de acuerdo? Pero él situó las funciones cerebrales superiores y otras funciones a nivel de los ventrículos, ¿de acuerdo? No se olviden que los ventrículos son esas zonas en las cuales se contiene el líquido cefalorraquídeo y se encuentran dentro del cerebro, ¿de acuerdo? Esto obviamente es un concepto errado porque, como sabemos, el pensamiento básicamente se encuentra en la masa encefálica, ¿no? En la corteza gris principalmente, y después se conecta a través de la sustancia blanca, ¿no? A través de todo lo que son los tractos nerviosos. Por otra parte, ya en el Renacimiento, fíjense, ya en los años 1400 a 1500,
tenemos a Leonardo da Vinci, que aparte de ser un gran artista, pues fue un gran anatomista. Entonces, él le ha permitido realizar unas descripciones maravillosas, como pueden ver aquí en sus apuntes, donde realiza dibujos realistas, tanto del cerebro como de los ventrículos laterales, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense cómo ya empieza así el estudio de las neurociencias desde el punto de vista artístico, ¿no? Y tratando de entender al hombre como un todo. Por otra parte, Descartes, ya en 1633, en su libro Sobre los hombres, no se olviden que Descartes ha sido un gran filósofo y también ha sido un gran, digamos, un gran científico. Él plantea, también hacía algunas disecciones anatómicas, plantea que la glándula pineal, fíjense aquí la glándula pineal, ¿de acuerdo? Situada entre ambos hemisferios, y el cerebelo controlaban todas las funciones, y era el punto en donde la mente y el cuerpo se contactaban, ¿de acuerdo? Entonces, si bien este es un concepto que en este momento nos parece risible, porque sabemos que ahora la glándula pineal, que algunos lo consideran como el tercer ojo, etcétera, etcétera, en realidad es una glándula que se va perdiendo hasta los 15, 18 años y deja de tener función. Si bien parece un concepto raro el que tiene Descartes, sabemos que en esos primeros años es un órgano bastante importante para el desarrollo y mantenimiento de la homeostasis, es decir, del equilibrio del cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, es interesante el desarrollo de estos conceptos. Por otra parte, ya llegando al siglo XIX, que como les mencionaba a sus compañeros, nos parece uno de los siglos más brillantes que ha habido en el desarrollo de las neurociencias, en realidad de todas las ciencias, porque en este periodo del tiempo se encuentra la época industrial, todo lo que ha sido el Imperio Británico y su desarrollo a nivel científico, pues tenemos que hablar de ciertos conceptos y el nacimiento de lo que es el localizacionismo, que obviamente les suena a la mayoría de ustedes porque son escuelas que han llevado sobre o desde el punto de vista psicológico, ¿no? Entonces tenemos el nacimiento de lo que es la frenología a través de Franz Joseph Gall, que centró todas las funciones en el cerebro, ¿no? Entonces, él nos permite conocer o afirma que la corteza cerebral consistía en unidades funcionales u órganos independientes, cada uno de los cuales era responsable de una facultad conductual determinada, ¿de acuerdo? Entonces, es algo que nos ha permitido desarrollar nuestro conocimiento sobre las neurociencias, pero posteriormente, pues ya sabemos que es más un sistema integrado de varias regiones, todo el funcionamiento cerebral, ¿no? Por otra parte, tenemos también el nacimiento localizacionista a través de este personaje que obviamente lo conocen todos, que se llama Paul Broca, un médico, que afirmaba que la actividad del lenguaje estaba localizada en una región cerebral restringida. ¿De acuerdo? ¿Cuál era esa región cerebral restringida? Básicamente el pie de la tercera circunvolución frontal. ¿De acuerdo? ¿Cómo llega a esta conclusión? Pues mediante el estudio, primero clínico, por eso es que se utilizaba el método clínico patológico, ¿de acuerdo? De un paciente al cual le llamaban el señor Tan. ¿Por qué le decían el señor Tan? Porque era una persona que hablaba, que entendía perfectamente, pero cuando quería responder él solamente decía tan, 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 entonces le pusieron el señor Tan. Una vez que falleció este señor, le realizan una autopsia, en el cual pueden evidenciar que había una lesión localizada a nivel del pie de la tercera circunvolución frontal, ¿de acuerdo? Entonces, este es el método anátomo-clínico, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera se van realizando, digamos, la evolución de la neurociencia en este periodo localizacionista. Por otra parte, ya llegando al siglo XX, principios del siglo XX, finales del siglo XIX, ha habido muchos, pero muchos progresos a nivel de lo que es la psicología biológica, la psiquiatría, ¿de acuerdo? Y es ahí donde un investigador, un médico también, llamado Corbinian Brodmann, le suena, ¿no? Brodmann, en 1909 desarrolló un mapa cerebral con 52 partes, de las cuales algunas vinieron abajo y otras se mantienen. Se lo considera el máximo localizacionista, porque él divide básicamente en zonas bien determinadas las zonas cerebrales, pero él no lo hace de una manera, digamos, solamente aleatoria. Él hace estudios histológicos, es decir, de células de las capas neuronales.
cada zona tiene aproximadamente entre 3 y 6 capas neuronales. En base a esto, él realiza justamente la diferenciación de lo que son las áreas de Brodmann, ¿de acuerdo? Es en base a un criterio histológico de capas neuronales de la sustancia gris. Por otra parte, ya hemos visto lo que es la parte macro, pero ahora vamos a ver la parte micro, ¿no? Y en la parte de micro, que hablamos de células propiamente, que se llaman estudios citológicos, citología viene de célula, ¿de acuerdo? Debemos mencionar a dos personajes muy importantes. El primero es este señor llamado Camillo Golgi, italiano, que realiza una técnica de tinción de las células a través del nitrato de plata. Eso es lo que le permite a él ver justamente estas neuronas y de esa manera permite realizar o describir sus hallazgos y hacer una teoría de cómo se conectaban o funcionaban estas neuronas y se la llama la teoría reticularista, ¿no? De Rett, viene justamente de eso. Pero paralelamente va trabajando en este mismo periodo una persona a la cual nosotros le debemos tener una gran admiración, que es básicamente Santiago Ramón y Cajal. Santiago Ramón y Cajal, español, es un médico, primero un médico cirujano de guerra, y que posteriormente se dedica a la investigación y a la docencia. Fija su campo de estudio en todo lo que es la histología, y dentro de la histología lo que es el sistema nervioso. Y él, a través de las tinciones de Golgi, que obviamente las mejora, él permite identificar de una manera adecuada a las neuronas como unidades funcionales. Él no habla de que las neuronas formaban una red, que no estaban pegadas, que estaban unidas, sino habla de que eran independientes, ¿de acuerdo? Y de esa manera forma justamente esta teoría del neuronismo, que plantea que la neurona es la unidad funcional del sistema nervioso, ¿de acuerdo? De esta manera, pues ya se crea también la idea de sinapsis, que es básicamente ese espacio de unión entre las neuronas, y que de esa manera se podrían comunicar todas estas células, ¿no? Habría que decir también que quien propuso el término de neurona no fue Cajal, sino fue otro científico que se llama Valdeyer, y que llama a esta unidad funcional del sistema nervioso como neurona, ¿de acuerdo? Estos dos científicos llegan a tener el premio Nobel, pero como Golgi era una persona que supuestamente tenía mucho prestigio, trata de desacreditar toda la teoría de Cajal. Cajal, obviamente, siendo un hombre bastante modesto, pero a la vez firme, pues no le hace caso, y logra también recibir junto con Golgi el premio Nobel ese año, ¿no? Por otra parte, bueno, aquí fíjense, eso es lo que ha descrito Cajal, eso les parece muy conocido a todos ustedes. Tenemos el cuerpo neuronal, tenemos el axón, tenemos las dendritas, tenemos el cuerpo neuronal con su núcleo, sus organelos que se encuentran alrededor, y obviamente el axón que se encuentra mielinizado, ¿no? Entonces, de esta manera, es Cajal el que puede obviamente describir de una manera adecuada la neurona como unidad funcional del sistema nervioso. Muy bien, ya llegando a nuestra época, tenemos que hablar del siglo XX, y es obviamente Sherrington quien demuestra la existencia de la sinapsis y el tráfico de las sustancias entre neuronas. Para de 1955 realizó las primeras observaciones de la ultraestructura de la sinapsis y sacó las primeras imágenes de ellas. Es decir, ya en ese momento teníamos la posibilidad de un microscopio electrónico, entonces podemos ver ya lo que son las sinapsis, ¿no? Por otra parte, Galvani y posteriormente Catton son los que realizan estudios sobre la conducción eléctrica en el sistema nervioso, ¿de acuerdo? Y de esa manera ya se empieza a desarrollar todo lo que es la parte o técnicas de neurofisiología. Es en base a estos estudios que ya posteriormente se va a desarrollar lo que es el electroencefalograma, los potenciales evocados, la electromiografía, ¿ya? Es Catton quien es el primero en registrar la actividad eléctrica cerebral, y posteriormente Hans Berger es el que realiza la aplicación clínica mediante el registro de electroencefalogramas. Matthieu Kie en 1938 registra por primera vez la producción de corriente eléctrica en una neurona,
gracias a un aparato dotado de una suficiente sensibilidad. ¿De acuerdo? Estas eran agujas muy pequeñitas, generalmente eran agujas hechas de un cristal muy fino que podían justamente ser insertadas en las neuronas, y es ahí donde se realiza el registro de un potencial de acción. Entonces aquí fíjense la sinapsis. ¿Qué es la sinapsis? El continuo paso de señales eléctricas interneurales determinadas por un potencial de membrana y el paso de iones y la relación entre neuronas pre y postsinápticas. Entonces tenemos la neurona presináptica, la postsináptica. Fíjense cómo se están uniendo el axón con las dendritas, ¿de acuerdo? Y si hacemos un cortecito, veamos una unión, podemos ver aquí la sinapsis. Fíjense, aquí está la sinapsis y vemos cómo se está realizando la transmisión de información o la transmisión del potencial de acción a través de la liberación de los neurotransmisores hacia el espacio sináptico primero y posteriormente la estimulación de los receptores de la neurona postsináptica. Entonces, eso ha sido un gran avance en el descubrimiento de la neurofisiología. Y aquí podemos ver lo mismo, ¿no? El potencial de acción, fíjense, y aquí podemos ver cómo se va realizando el cambio de los iones tanto sodio como potasio, y esto realiza la despolarización de la membrana para que se pueda realizar la transmisión de la señal eléctrica. Eso lo vamos a repasar un poquito en la siguiente clase al ver la parte de fisiología del sistema nervioso. Muy bien, entonces vamos a hacer un resumen acerca de los premios Nobel relacionados con las neurociencias. Como les mencionaba anteriormente, en 1906 Ramón y Cajal y Camilo Golgi reciben el primer premio de neurociencias como premios Nobel, ¿no? Mediante su método de tinción del estudio de las neuronas y su teoría neuronal. Por otra parte, en 1932, Sherrington y Adrian, ambos ingleses, realizan justamente el descubrimiento y la descripción de los potenciales de acciones de las membranas neuronales. En 1936, Wallet-Dale y Levy, uno del Reino Unido y otro de Alemania, realizan el descubrimiento de la excitación y transmisión química de los impulsos nerviosos. Fíjense, eso ya nos habla un poco de la sinapsis como tal. Erlanger y Spencer Gasser en 1944 nos hablan de lo que es el estudio de los impulsos eléctricos en los cuerpos neuronales. Por otra parte, Carreau, Lloyd y Felding en 1963 ya empiezan a hacer una neurociencia muchísimo más molecular al hablar de los mecanismos iónicos, de la excitación e inhibición de la membrana de las células, tanto a nivel del sistema nervioso periférico y central. En 1970, Katz, Euler y Alex Roth realizan la descripción de los mecanismos de acción de los neurotransmisores y cómo estos se almacenan y posteriormente se liberan. ¿De acuerdo? Ya llegando a nuestra década, o más próxima, tenemos a Carlson, Greenwald y Kandel, que en el 2000 realizan descubrimientos sobre la transducción de la señal en el sistema nervioso, ¿de acuerdo? Cómo se va transmitiendo una señal eléctrica, una señal mecánica, o puede ser una señal de tipo fótico, de tipo auditivo o mecánico, se transduce en una señal de tipo eléctrico, ¿no? Entonces eso se llama transducción. Ahora, fíjense, aquí tenemos un nombre muy interesante, es Eric Kandel. Ustedes lo han debido escuchar, es el autor de este libro grueso que se llama Principios de Neurociencia, que tiene mucha experiencia en todo esto, y también es autor de otro libro que se llama En busca de la memoria, que básicamente él habla de cómo nosotros hemos desarrollado la memoria y cómo esta función nos sirve en nuestra vida, ¿no? Entonces son dos libros que se los aconsejamos. Por otra parte, en el 2003, Peter Agri y McKinnon realizan el descubrimiento de los canales de las membranas celulares conocidos como aquaporinas. Esto, por ejemplo, ya se está aplicando recientemente en lo que es el entendimiento de algunas enfermedades como lo que es la epilepsia y lo que son las cefaleas. Se ha visto que mucho de esto estas alteraciones están relacionadas con la alteración de estos canales conocidos como aquaporinas. Y también algunas otras enfermedades neurodegenerativas pueden estar relacionadas con estas. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, si se fijan, ha habido un gran avance en lo que es las neurociencias, y pues hace el año pasado incluso ha habido un nuevo premio Nobel para las neurociencias,
en la cual, si no me equivoco, 2 investigadores ingleses y uno australiano realizan el descubrimiento de nuestro GPS a nivel del hipocampo, ¿no? Ahí se han encontrado zonas en las cuales hay neuronas que nos permiten orientarnos en el espacio. Entonces, eso se ha conocido como el descubrimiento del GPS humano. Muy bien, ¿cuáles son los campos de estudio actuales? Las actividades actuales de educación e investigación sobre las neurociencias se pueden categorizar en diferentes ramas, como vamos a ver adelante, ¿de acuerdo? Y obviamente esto depende de ciertos acercamientos experimentales y protocolos de investigación aplicados. ¿Cuáles van a ser estas ramas? Primero hablamos de una rama molecular y celular. Las dos están íntimamente relacionadas, ¿de acuerdo? ¿Qué van a estudiar las ramas molecular y celular? Principalmente van a estudiar el comportamiento de los genes, la neurocitología, es decir, cómo funcionan las células neuronales, cómo se realiza el tránsito proteico, ¿de acuerdo? Tenemos proteínas que cumplen funciones en las neuronas, y también incluso tenemos proteínas que son proteínas infectantes que van a ingresar a las neuronas y pueden provocarnos algunas alteraciones, como algunas enfermedades neurodegenerativas, cómo van a funcionar estas dentro de las neuronas. También lo que les mencionaba de cómo funcionan los canales de iones, y básicamente eso está representado por el descubrimiento de las aquaporinas, cómo funciona la sinapsis, ¿de acuerdo? Cómo se desarrolla el potencial de membrana, cuáles son los neurotransmisores que van a funcionar, ¿de acuerdo? En una u otra parte del sistema nervioso, en qué momento son estimuladores y en qué momento son inhibidores, ¿de acuerdo? Y por último también vamos a ver cómo va a funcionar el sistema inmune dentro del sistema nervioso central, ¿de acuerdo? Eso es la neuroinmunología. Entonces, la neurociencia molecular y celular pues se va desarrollando a grandes pasos dentro de lo que es las ciencias básicas. Por otra parte, también tenemos lo que es el campo de estudio sistémico. El campo de estudio sistémico no es la terapia sistémica que conocen en la parte de psicología, ¿no? La neurociencia desde el punto de vista sistémico se encarga, uno, de evaluar al sistema nervioso como un todo. Y este sistema nervioso, al ser un todo, pero también tiene diferentes subsistemas, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo hemos ido estudiando mucho, creo que en todas las áreas, desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, neurológico. ¿Por qué? Porque nosotros lo que tratamos de entender es básicamente cómo funciona, por decirles, la corteza visual primaria, cómo funciona la percepción, cómo funciona la audición, el olfato, el gusto, cómo funciona la visión de colores, la integración sensorial, el dolor, la propiocepción, la actividad espontánea y evocada, el sistema motor, la médula espinal, el sueño, la homeostasis, la atención, todo esto dentro de un sistema y todo cómo funciona como subsistemas dentro de un gran sistema, ¿de acuerdo? Entonces, mucho de esto lo hemos hecho nosotros dentro de lo que es la parte de examen neurológico, y también lo hemos hecho en psicología dentro de lo que es la psicología biológica o la psicofisiología, ¿no ve? Entonces, es básicamente una de las áreas de estudio. Por otra parte, también tenemos lo que es las neurociencias desde el punto de vista del desarrollo. No se olviden que el desarrollo empieza apenas a la concepción, ¿de acuerdo? Y para llegar a un cerebro de adulto, se siguen diferentes etapas en lo que es la replicación, formación, maduración, ¿de acuerdo? De lo que son las células nerviosas, ¿ok? Entonces, fíjense aquí el grafiquito que tenemos en la parte derecha, donde podemos evidenciar un periodo prenatal, postnatal y obviamente ya cuando es un niño mayor hasta llegar a la edad adulta. Fíjense cómo las células se producen, como puede haber migración neuronal en estas primeras semanas, ¿de acuerdo? Como hay el crecimiento de los axones y las dendritas, ¿de acuerdo? Como en este periodo ya se va programando la apoptosis, conocido como es la muerte celular, ¿de acuerdo? Como hay la producción de la sinapsis, como hay la mielinización de todos los sistemas neuronales. Posteriormente, cuando ya madura esto, como hay la poda y eliminación, que se conoce como el pruning, de lo que son las dendritas, ¿ok? Y cómo esto va a ir, obviamente, formando a todo nuestro sistema nervioso, ¿ok? Entonces, dentro de la investigación de esto, pues obviamente hay que ver varias cosas, ¿no? Primero, cómo
o cuál es la dirección de los axones, cuál es la cresta de los nervios, cuáles los factores de crecimiento que intervienen justamente en todos estos procesos, el cono del crecimiento neuronal, cuál es o cómo se ensambla el nervio al músculo, cuál es la proliferación de las células, cuál es la diferenciación neuronal, cuál es la supervivencia de la célula y la apoptosis, cuál es la formación o cómo se forman estas neuronas, cómo hay una diferenciación entre neuronas sensitivas y motoras, y cómo después de una lesión nosotros podemos realizar una regeneración sináptica. Entonces, esto es básicamente el estudio dentro de lo que es el desarrollo del sistema nervioso. Por otra parte, también se han ido estudiando lo que es las enfermedades y el envejecimiento. No se olviden que en los últimos años, aplicando las técnicas anteriores, hemos podido llegar a un mayor entendimiento de ciertas enfermedades como es la demencia, las neuropatías periféricas, lesiones medulares, lesiones del sistema nervioso autónomo, cómo se presenta la depresión y la ansiedad, que ya tienen una base biológica, obviamente, cómo hay enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Parkinson y otros trastornos que provocan alteraciones de memoria, ¿de acuerdo? Entonces, esto se ha ido realizando igual a pasos adelantados con las técnicas previamente mencionadas y con otras que vamos a ver a continuación. También tenemos, digamos, lo que es la tecnología de punta, ¿no? No se olviden que las neurociencias, como les decía, se han ido apoderando de varios campos del conocimiento y varios campos del conocimiento han querido entrar a las neurociencias. Uno de estos es obviamente la parte teórica y de computación. Hay varios modelos, tanto desde el punto de vista de redes neuronales como de procesos biológicos o interfaces biológicas y eléctricas que se han ido aplicando en estos años. Uno de estos ejemplos es, por ejemplo, es este, en el cual es un paciente con Parkinson o con temblor, en el cual se puede aplicar neuroestimuladores para que puedan cumplir o suplir la función de esas neuronas dañadas. Entonces se hacen interfaces a través de lo que es el desarrollo de estas neuroprótesis. Y obviamente eso tiene que ver con varias teorías eléctricas y electrónicas, ¿no? Como la teoría del cable, los modelos de Hodgkin-Hughes, las redes neuronales que mencionaba, hablar de lo que son las corrientes de voltaje bloqueadas, el aprendizaje de Hebbian, ¿de acuerdo? Entonces son cosas que se han ido desarrollando en estos años. Y obviamente, desde el punto de vista de lo que es desarrollo de los procesos neurocognitivos, psicología y todo eso, no se quedan atrás. Obviamente se va a estudiar más estos procesos que interesan estas áreas, ¿no? Como qué es la atención, cómo funciona la atención, cuál es el control cognitivo, cómo se relaciona la genética con el comportamiento, la toma de decisiones, cómo las realizamos, la emoción, el lenguaje, la memoria, la motivación, cómo se realiza el aprendizaje mecánico motor, cómo nosotros realizamos opiniones o juicios, cómo respondemos al comportamiento sexual y obviamente también la neurología social. Entonces, como verán, son muchas las áreas en las cuales ha ido interviniendo la neurociencia. En base a esto, pues, varios países, pero principalmente Estados Unidos, han declarado todo lo que es la década de los 90 como la década del cerebro. Eso fue realizado por George Bush, una de las pocas cosas buenas que hizo George Bush, ¿de acuerdo? Pero que ha tratado de que todos sus científicos pongan los mayores esfuerzos para poder desarrollar todas las técnicas necesarias para enfrentar a las enfermedades del cerebro. ¿Por qué ha realizado esto? O sea, porque se ha hecho una evaluación al final de los años 80 por los integrantes de la Sociedad de Neurociencias de Norteamérica. ¿Y qué es lo que han encontrado? Estos científicos han encontrado que hay un gran gasto del gobierno para el tratamiento de enfermedades neurológicas. ¿De acuerdo? Entonces, en base a esto es que sugieren al Parlamento que aprobara este periodo de 10 años que empieza en 1990 para que sea llamada década del cerebro y podamos nosotros realizar, o bueno, puedan ellos realizar mayores investigaciones sobre lo que es el funcionamiento de esta área. Ahora, fíjense cuán importantes son las enfermedades neurológicas. Fíjense que la apoplejía, conocida como stroke, ictus, accidente vascular cerebral, aproximadamente tiene 8 millones de pacientes en Estados Unidos.
y se presentan aproximadamente 1.800.000 nuevos casos cada año. Nosotros en nuestro medio tenemos igual una alta prevalencia de enfermedades vasculares cerebrales. Fíjense en Estados Unidos calculado el costo en millones de dólares, aproximadamente 50.000 millones de dólares. Es un alto costo. En enfermedad de Parkinson, fíjense igual. Hay una alta cantidad de pacientes, en esclerosis lateral amiotrófica no tanta, pero igual es respetable. En Corea de Huntington o en lesiones medulares también son altas. Se presentan muy frecuentemente, ¿de acuerdo? En nuestro medio, los accidentes vasculares cerebrales, la enfermedad de Parkinson, pero son muy frecuentes y ustedes lo han debido ver. Enfermedades degenerativas como la Corea de Huntington no son tan frecuentes, pero también se presentan. Los traumatismos craneoencefálicos o lesiones medulares también se van a presentar con una gran frecuencia, porque el neurotrauma es una de las cosas que se presenta mucho por los accidentes de tránsito, las agresiones y todo eso. Entonces, en base a esto y por los costos, es que los americanos en 1990 la declaran década del cerebro para que se realicen más investigaciones y se enfrente este tipo de cuadros. Por otra parte, no se olviden que hay aproximadamente más de 600 enfermedades neurológicas. Nosotros en este módulo vamos a tratar de hablar de las más frecuentes, ¿de acuerdo? Vamos a tratar de hablar un poco de epilepsia, de todo lo que son enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer, la Corea de Huntington, el Parkinson. Vamos a hablar un poco de enfermedades neuroinmunes como la esclerosis múltiple, ¿de acuerdo? Enfermedades neurovasculares como lo que son los accidentes vasculares cerebrales o conocidos también como apoplejías o ictus, ¿de acuerdo? Traumatismos cráneoencefálicos y medulares probablemente, pero más cráneoencefálicos que nos van a provocar paraplegias y algunas enfermedades neurogenéticas y del desarrollo que nos pueden dar autismo y otros cuadros como tics, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, no se olviden, son muchas las enfermedades neurológicas. Bueno, una vez que han declarado la década del cerebro en Estados Unidos, han tenido varios resultados. Uno de estos fue básicamente que han logrado realizar técnicas de clonaje para identificar ciertos genes, ¿de acuerdo?, que permitan explicar enfermedades importantes y de esa manera nosotros podamos intervenir sobre esos genes que están defectuosos, ¿de acuerdo? O estimular las células a través de este clonaje para que puedan repararse y puedan funcionar de una manera adecuada, ¿no? Entonces, aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos la enfermedad de Parkinson, que se ha visto que hay una degeneración neuronal, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Aquí, por ejemplo, es una enfermedad, es un paciente con enfermedad de Parkinson, la célula está dañada. Este está normal, esta está dañada. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Tratamos de estimular otra neurona para que pueda reemplazar la función. Esto a través de un clonaje, ¿de acuerdo? Que va a permitir que se estimule a que haya una formación de estas nuevas neuronas. Igual se puede dar en otros cuadros como enfermedades desmielinizantes, enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis lateral amiotrófica, la enfermedad de Huntington o las ataxias, en los cuales también tratamos de suplir esa alteración neuronal, ¿no? Entonces, eso es un gran avance. Por otra parte, también se ha visto que hay desarrollo de macromoléculas, que básicamente son proteínas que cumplen funciones en las neuronas, y al descubrir estas familias, lo que se trata de hacer es ver primero qué han cambiado y ver cómo repararlas o reemplazarlas, ¿de acuerdo? Por otra parte, también tenemos a la apoptosis. No se olviden que hemos hablado de la muerte celular programada. Las neuronas tienen una muerte celular programada, es por eso que no viven por siempre. Entonces, si nosotros podemos destruir o modificar esos programas de muerte neuronal programada, nosotros obviamente vamos a evitar el desarrollo de las enfermedades neurodegenerativas o vamos a poder reparar el daño. Otras técnicas que se han desarrollado y que nos sirven mucho a todas las personas que trabajamos en neurociencias son las técnicas de imagen. No se olviden que han sido un boom, en primer lugar las tomografías, en los últimos años las resonancias magnéticas, pero obviamente eso han quedado ahora bastante cojitas si es que nosotros queremos aprovechar dentro del punto de vista neurocognitivo. Entonces, ahora lo que se está utilizando son técnicas de resonancia magnética funcional, en los cuales tratamos obviamente de entender cómo van a funcionar las áreas cerebrales y vamos a tratar de objetivizar a través de imágenes.
Afortunadamente en el diplomado tenemos la posibilidad, o van a tener la posibilidad de ver esto con el doctor Burgos sobre lo que es estas técnicas de imagen. Otra de las cosas que también se han investigado es la persistencia de neuroblastos. Los neuroblastos son neuronas o son células que no están diferenciadas, y al no estar diferenciadas lo que permiten es, uno, se pueden reproducir, dos, se pueden diferenciar en lo que se necesite. Entonces lo que se está tratando de hacer, que se llama el implante de células madre, se trata de implantar estas células para que en ciertas zonas dañadas, por ejemplo la médula espinal o el hipocampo, si se tiene una enfermedad de Alzheimer, se puede implantar estas y se pueda obviamente realizar una replicación y una reparación de estas zonas. Obviamente esto todavía falta muchísimo, se han hecho algunos experimentos, pero no son tan alentadores como se quisiera. Por otra parte, también hay estudios genéticos, en los cuales a través de genética y biología molecular se trata de estimular a las células y de guiar tanto el funcionamiento de estas para que puedan ayudar al desarrollo, ¿de acuerdo?, de las neuronas, evitando, uno, que se presente la alteración cuando se están formando, esto dentro del desarrollo del cerebro, o cuando ya están dañadas a través de la reparación, ¿de acuerdo? Entonces, se puede modificar mediante, tenemos aquí un segmento de DNA, se trata de meter a la neurona esto, se trata de hacer esto con retrovirus, ¿de acuerdo? Este virus mete al núcleo, lo trata de combinar con lo que son los genes ahí, y trata de reparar o modificar esa célula dañada. Entonces, estos estudios genéticos es una esperanza que esperemos de aquí a unos años nos pueda ayudar a sanar prácticamente a estos pacientes que tienen enfermedades neurológicas. Muy bien, en conclusión, ya terminando toda esta presentación, debemos decir que las neurociencias avanzan a pasos agigantados gracias a la dedicación de varios investigadores de todas las ramas. Les vuelvo a decir, no solamente son biológicas, sino son de tipo computacional, social, ¿de acuerdo? Entonces, el poder entender esto es amplio, pero gracias a Dios se está realizando de una manera adecuada. Como dice ahí, el área evoluciona diariamente. El camino que siguen las neurociencias prevé encontrar dilemas muy grandes, pues el estudio de la conciencia, así como el del cerebro, es un tópico que aún mantiene muchas incógnitas y cuyas teorías señaladas todavía tienen materia para profundizar. ¿De acuerdo? Múltiples trastornos se mezclan, entre ellos sobresalen el político y el económico, ¿no? Entonces, ¿cuán caro puede ser el hacer un trasplante de células madre? Políticamente nos van a apoyar para poder realizar esto en las personas. Dos, desde el punto de vista ético, si solamente somos un constructo biológico, físico, químico, ¿dónde queda nuestra conciencia como seres humanos, nuestra creencia en un ser superior? O sea, son dilemas éticos que se van a presentar. Los progresos en la neurociencia despiertan muchas otras cuestiones filosóficas, como mencionaba, y se entremezclan con inquietudes religiosas y espirituales. Ahora, obviamente, si nosotros aceptamos esta cuestión del reduccionismo, ¿hasta dónde se puede llegar, no? Si podemos reducir todo a fenómenos mentales o procesos neurológicos, ¿somos solamente eso? Este dilema se presenta, por ejemplo, en esta película del robot que se llama Chappie, no sé si la han visto, ¿no? O sea, han realizado la transferencia de toda esta conciencia a un robot. ¿Se podrá eso hacer alguna vez? No sabemos. Si el cerebro es un sistema determinista, ¿de acuerdo?, que ya está programado como tal, ¿cómo podemos hablar de libre albedrío, de responsabilidad, de moral, de creatividad? Si la personalidad está intrínsecamente ligada al cerebro químicamente, ¿rechazaríamos el dualismo entre cerebro y mente? No sabemos. Muy bien, ya para terminar, nuestra propia vida interior, incluyendo las experiencias sensoriales, los sentimientos, los pensamientos, las elecciones volitivas, eso es lo que realmente nos importa como seres humanos. Creo yo que esto es una de las cosas más importantes, a pesar de que se esté desarrollando tanto dentro de las ciencias, ¿no? Entonces, les dejo aquí las referencias, que las tienen también en la presentación que ya está en el portal. Y bueno,
Les agradezco por la paciencia. Estamos un poquito tarde. No sé si tienen alguna pregunta antes de que terminemos. Pueden utilizar el chat.